Ya. Entonces, nosotros podemos tener, ¿no? Un efecto inductivo sigma negativo sobre este oxígeno que genera un oxígeno sigma negativo, efecto inductivo sobre este otro oxígeno, ¿sí? Tenemos otro oxígeno sigma negativo sobre el oxígeno de ácido 1, ¿no? Este es el ácido 1 y este es el ácido 2, ¿ya? Miren, esas fuerzas son bastante altas. Este sigma negativo, ¿sobre quién ejerce? Sobre esta cadena. Este sigma negativo a su misma vez en la cadena que lo contiene. De su misma vez el otro oxígeno a la cadena que contiene. Y también el otro oxígeno a la cadena que lo contiene. Hacia la cadena del sigma positivo, claro, ¿no? Eso va a generar una fuerza mayor que simplemente teniendo oxidrilo, ¿no? Entonces esa fuerza intermolecular de puente de hidrógeno aquí va a ser mucho más fuerte por el efecto inductivo por la polaridad que ejerce esta molécula. Lógicamente la polaridad del ácido carboxílico es mayor a la polaridad del alcohol por la constancia de contener esos oxígenos generadores de ese efecto activo sobre toda la cadena. ¿Está bien? Entonces ahí podemos nosotros analizar eh, la diferencia de polaridades entre diferentes funciones orgánicas con respecto al efecto inductivo que es generado sobre la cadena que lo contiene o la estructura, sea alifática o aromática, es indistinto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno. Tenemos, ¿no? Los ácidos carboxílicos son similares a los alcoholes, ¿no? En cuanto a su solubilidad en agua, ya que también pueden formar puente hidrógeno. Pueden formar puente de hidrógeno con el agua, claro, pero en este caso son similares, pero no son iguales. Yo pregunto, era, aquí la formación de ácidos carboxílicos, ¿no? Este es el ácido, vamos a decir el ácido 1, y este es el agua, ¿no? Aquí está el agua. Aquí tenemos otra molécula de agua también. Entonces, el carbonilo está recibiendo el puente de hidrógeno que está emitiendo el agua, ¿no? Y está emitiendo el oxígeno del carboxilo, en este caso del oxidrilo, ¿sí? Está emitiendo un puente de hidrógeno hacia el oxígeno del agua, ¿no? Entonces aquí tenemos sigma negativo, aquí tengo sigma positivo, formación de puentes de hidrógeno, aquí tengo sigma positivo y aquí tengo sigma negativo, ¿no? Y me dice con respecto a lo que vemos ahorita y marcamos, ¿qué polaridad es mayor? ¿La formación de puente de hidrógeno de alcohol agua o de ácido agua? ¿Cuál es mayor? Ácido agua. Ácido agua, porque en este oxígeno también hay otro sigma negativo, ¿sí? Entonces la polaridad es mayor. Bien. Entonces, los puntos de ebullición de los ácidos carboxílicos son resultado de la formación de un dímero. Simplemente a eso se resume el análisis de sus temperaturas de ebullición, ¿ya? A la formación de dímeros con el enlace de hidrógeno.
estable. Lógicamente, el enlace de hidrógeno es del carboxilo, ¿no? Del grupo oxidrilo. Este dímero contiene un anillo de 8 miembros con 2 enlaces de hidrógeno, 2 puentes de hidrógeno, ¿no? Un emisor, otro receptor, que en efecto dobla el peso molecular de las moléculas que abandonan la fase líquida, ¿no? Entonces, un dímero del ácido con enlaces de hidrógeno, más en este caso explicado, ¿no? Un nuevo esquema tenemos, la formación de puente de hidrógeno para los dímeros. Para romper los enlaces de hidrógeno y vaporizar el ácido es necesario que la temperatura sea más elevada, lo que les indicaba. Necesitamos llevar a accionar mayor cantidad de energía a esa molécula representada en temperatura para poder dispersar estas moléculas, ¿no? Porque ahorita son estables, tienen un enlace bastante fuerte por la polaridad 1, ¿sí? Que ejerce entre molécula a molécula, que es generado por el efecto inductivo. Los puntos de fusión. Siempre hemos hablado de los puntos de ebullición, ¿no? Bueno, los puntos de fusión son inversos, si se dan cuenta al análisis que hacemos. Pero aquí hay una característica y por eso la hemos plasmado. Los puntos de fusión de los ácidos presentan una variación. No es la misma, en el mismo análisis que en las otras funciones inversas, la temperatura de ebullición, ¿ya? Los ácidos que tienen un número impar, vamos a decir, un número impar de átomos de carbono, pueden fundir o tienen temperatura de fusión a menor temperatura que el correspondiente al homólogo inferior de número par de átomos de carbono. Esto significa que a medida que aumenta la cadena de átomos de carbono de carboxílicos, de ácidos carboxílicos, vamos a tener una temperatura de fusión, ¿no? Para carbonos pares, un análisis, y para carbonos impares, diferente. Y aquí está. Los carbonos impares van a tener menor temperatura de fusión que los carbonos pares, ¿no? Entonces, en lugar de aumentar a medida que aumenta la cadena, como sucede en otras series, en otras funciones, a medida que van aumentando la cantidad de átomos de carbono, lógicamente la temperatura de fusión también debería ir aumentando, ¿cierto? Por el peso molecular. Pero aquí hay una ligera variación. ¿Se acuerdan del efecto inductivo? ¿No? Ese efecto inductivo es fuerte. ¿Y a quién va a traer? A la cadena. Entonces, aparte que genera el oxígeno un efecto inductivo, este oxígeno, un efecto inductivo, ¿no? A ver, vamos a cambiar de color para que se pueda ver. Este oxígeno genera un efecto inductivo, ¿sí? Y este otro oxígeno también genera un efecto inductivo sobre la misma cadena R que contiene. Eso va a hacer que la parte positiva de la cadena se sienta atraída hacia estos carbonos. Se sienta atraída, ¿sí? Cada vez con más fuerza por contener dos oxígenos. No es lo mismo tener un oxígeno sp3 o un carbonilo. La fuerza va a ser similar, ¿cierto? Por izquierda y por derecha. Pero al aumentar esa polaridad sobre la estructura, los carbonos van a tratar de tener el mayor acercamiento hacia esos elementos que generan el efecto inductivo. ¿Y eso en qué va a representar en la configuración de la molécula? De vez de que esta molécula sea lineal, ¿no? Y aquí yo tengo mi ácido carboxílico en un extremo, significa que la molécula va a tratar de formar un pequeño acordeón, ¿ya? Se va a deformar, en este caso, para que el carbono 3 tenga mayor atracción hacia esta área de la molécula, que en vez de que esté en forma lineal, o sea, en forma lineal esa fuerza va a ser menor sobre el carbono 3 que si se reestructura para contener una forma de zigzag, ¿no? Porque el carbono 3 va a estar más cerca de esa área, ¿sí? Va a estar mucho más cerca, ¿no? De esta área, a comparación de que esté lineal. Entonces, debido a eso, las cadenas
carbonadas adopta una disposición de zigzag para los ácidos carboxílicos. ¿Se entiende? Entonces, en los ácidos de número impar, los carbonos, los extremos, tienen un grupo de metilo y carboxilo. Respectivamente, están del mismo lado. Eso para los carbonos impares, ¿no? Porque los ácidos carboxílicos siempre se van a encontrar en la mayoría de que sean monocarboxilados en los extremos, ¿no? En los extremos de la molécula, ¿ya? Se entiende, ¿no? ¿Por qué tenemos una estructura de zigzag para los ácidos? Para que cada carbono tenga una mayor fuerza de atracción sobre el efecto inductivo que está generando el grupo carboxilo, que es generado por este oxidrilo, oxígeno 1 si quieren, y por este carbonilo, oxígeno 2. Entonces cambian los ángulos lineales, ¿no? ¿No? Y tenemos, ¿no? Un ejemplo, en este caso, de un ácido carboxílico de átomos de carbonos pares, ¿no? En este caso, las moléculas pueden aproximarse más. Esto aumenta las fuerzas de atracción de Van der Waals. Y al ser necesario mayor energía para separarlas, su punto de fusión es mayor, ¿sí? Cuando son pares los átomos de carbono, estos van a tener estructura, ¿no? Que se va a aproximarse más al grupo carboxilo. Entonces va a ser un zigzag más estrecho, ¿no? Un acordeón más estrecho que un acordeón más largo que el de los impares, ¿sí? En este caso, eso demuestra por qué la temperatura de fusión es diferente para carbonos pares y para carbonos impares. Simplemente por, en este caso, la disposición que adopta la cadena en función al carboxilo, ¿sí? Y me preguntarán o se preguntarán, ¿qué pasa si aquí habría otros ácidos? Ya no todos los carbonos van a ir hacia allá, hacia la izquierda, ¿no? No se van a sentir atraídos solo por izquierda, sino también por derecha. Ah, entonces vamos a tener un acordeón, una disposición bastante larga, más que de los monoácidos. Y mi pregunta es, en ese caso, la temperatura de fusión, ¿cómo será si ese acordeón a medida que se achica más, su temperatura de fusión es mayor? Si el acordeón de la estructura se agranda más por la presencia de otro ácido, porque va a jalar izquierda y por derecha, ¿cómo será la temperatura de fusión de los ácidos policarboxilados? ¿Mayor o menor? ¿Cómo sería? Si decimos que los ácidos carboxílicos de números pares tienen una temperatura de ebullición mayor porque su disposición en zigzag se achica más, ese acordeón se pega más al su temperatura de fusión es mayor que al zigzag o a la disposición que a un carbonilo de número impar. Esta temperatura es menor. Por ende, si yo tengo un grupo carboxílico aquí a derecha en el otro extremo, en vez de este metilo, esas fuerzas van a jalar tanto por izquierda y por derecha. Y no voy a tener el mismo zigzag, ¿no? La misma disposición, sino va a ser un poco más largo el zigzag, ese acordeón, haciendo que la temperatura de fusión disminuya mucho más, ¿sí? Pero cuando tenga números pares, va a tratar de ser un poco mayor. Está bien. Bien, entonces nosotros podemos comparar estos ácidos en comparación de pesos moleculares semejantes con otras funciones orgánicas. Debido a estas propiedades físicas, vamos a denotar que los ácidos carboxílicos tienen la temperatura de ebullición mayor que en comparación de casi todas las demás funciones orgánicas que hemos visto hasta el momento. Peso molecular similar
similares, siempre se adopta una comparación de pesos moleculares casi iguales. Para el ácido tenemos una temperatura de ebullición y una solubilidad repentina. En comparación de los alcoholes, un alcohol semejante, ¿no? De peso molecular, su temperatura de ebullición de los alcoholes es menor a la de los ácidos. Y su solubilidad también va a ser menor porque solo tiene un oxidrilo, no tiene dos oxígenos. Para un aldehído que tiene carbonilo, su temperatura de ebullición va a ser mucho menor, ¿no? Esto porque ya saben, porque no forman puentes de hidrógeno, solo los reciben los aldehídos y cetonas. Su solubilidad es mucho menor también. Esta función, los ésteres. Los ésteres son derivados de alcoholes, derivados de ácidos, ¿no? Entonces su temperatura de ebullición es mucho menor que el de los ácidos, pero su solubilidad, ¿no? De los ésteres es mayor a la de los aldehídos y a los alcoholes, pero menor a la de los ácidos, porque simplemente está perdiendo un hidrógeno del oxígeno sp3, ¿no? Contiene, en este caso, ¿no? El carbonilo y el oxidrilo que contenía un ácido, ¿no? Entonces, lógicamente, a medida que aumenta el peso molecular o de la cadena, ¿ya? La temperatura de ebullición va a ir aumentando ligeramente para ésteres, pero para ácidos, en comparación de ésteres, los ésteres son menores, ¿no? La única función que tiene una temperatura de ebullición mayor a la de los ácidos carboxílicos son los compuestos oxinitrogenados mixtos, que son las amidas, que son también derivados de ácidos carboxílicos, ¿sí? Vamos a tener un análisis posterior para las amidas, porque hay diferentes tipos de amidas, primarias, secundarias, terciarias, ¿ya? Pero las amidas en general tienen una temperatura de ebullición mayor a la de los ácidos carboxílicos. Y su solubilidad también, en ciertas comparaciones, es mayor al de los ácidos. ¿Ya? Bien, una amida puede ser primaria, secundaria, terciaria. Vamos a anotarlo en su momento cuando se la denomina primaria, secundaria, terciaria. Pero a medida que esta es primaria, secundaria y terciaria, la temperatura de ebullición va a ir disminuyendo a medida que esta aumenta la sustitución de sujitos del grupo amino. La amida es la combinación del grupo carbonilo y del grupo amino. Si el grupo amino empieza a perder hidrógeno y son sustituidos por cadenas alquílicas, la temperatura de ebullición va a disminuir porque estoy quitando formación de puentes de hidrógeno que puede emitir ese grupo amino, ¿cierto? Entonces, la solubilidad también se va a ver afectada, ¿no? Y las aminas. Las aminas son compuestos nitrogenados simples, que solo tienen nitrógeno, ¿no? Del grupo amino. Su temperatura de ebullición es menor al de los ácidos carboxílicos, menor al de las amidas, ¿no? Y su solubilidad es bastante porque son bases orgánicas también, ¿sí? Entonces vamos a entrar un poco más de detalle cuando estemos en compuestos nitrogenados para estas funciones. Pero hay que compararlas sí o sí con los ácidos porque son sus derivados, ¿ya? Bien, y aquí tenemos, ¿no? Miren, las nomenclaturas que ustedes ya lo saben, han debido estudiar bastante. La nomenclatura trivial, ¿no? Para ácido fórmico, acétido, propiónico, butírico, valérico, caproico, enántico, caprílico, pelargónico, cáprico, etcétera, ¿no? La temperatura de ebullición de estos ácidos, tanto su nomenclatura trivial, hombre, Yupac, a medida que aumenta, ¿no? En este caso, la cantidad de átomos de carbono, entre sí va aumentando la temperatura de ebullición. Ahí está. Va en aumento, ¿no? Bien. Pero miren, para ácido, en este caso, tenemos un ácido, el ácido fórmico, su temperatura de fusión, ¿no? Ácido par aumenta la temperatura de fusión con respecto al anterior, al ácido impar, y el subsiguiente ácido impar disminuye la temperatura de fusión. El próximo ácido par aumenta la temperatura de fusión.
el próximo disminuye, el próximo aumenta, el próximo disminuye, el próximo aumenta. Entonces, estamos verificando la teoría de la disposición zigzag por el hecho de contener ácidos pares e impares para el análisis de la temperatura de fusión, que es especial para ácidos. Para las demás funciones no se ve afectado de esta manera, ¿sí? Simplemente es inverso a la temperatura de ebullición, ¿no? Tenemos que hablarnos de la estructura y la acidez. No se olviden, esto es un ácido orgánico, pero pueden actuar como base. No olviden, y como zona de alta densidad electrónica. Eso ya lo vimos el sábado. En los ácidos, como los alcoholes, tienen su funcional. Un oxidrilo unido a un átomo de carbono. Tengo un alcohol, tengo un ácido. Dos funciones, carbonilo y oxidrilo. En ambas situaciones pueden perder el hidrógeno del oxidrilo y formar un anión. Pero la acidez va a ser mayor, claro. El ácido carboxílico, por ser ácido orgánico, va a ser mayor al ácido que forma un alcohol, porque el alcohol es una base orgánica, ¿sí? Bien, entonces, nosotros tenemos, ¿no? Hay que recordar, ¿no? Las definiciones de ácido base. Ustedes podrían investigar, si quieren profundizar un poco más o recordar las teorías de Lewis, Bronsted-Lowry y Arrhenius de ácidos base para entender un poco, ¿no? Toda sustancia cede un protón, es un ácido. Por lo tanto, ambas sustancias se han comportado como ácidos. Sin embargo, los ácidos tienen mayor acidez que los alcoholes, es decir, pierden un protón con mayor facilidad, lo que les indicaba un momento. El ion, lógicamente, dado por el alcohol que está actuando como ácido, ¿no? En presencia de una base fuerte, forma el ion alcóxido. Pero el ion que se forma para el ácido carboxílico será el ion carboxilato, ¿ya? Como función de ácido, función carboxilato, ¿ya? O ion, perdón, carboxilato. Entonces, lógicamente, a su vez, los ácidos son menos débiles, lógicamente son más débiles que los ácidos inorgánicos en comparación de los ácidos clorhídricos, nítrico, sulfúrico, fosfórico, etcétera, ¿no? Esos son más fuertes que los ácidos orgánicos, lógicamente. En comparación de ellos, tengo lógicamente una hidroácida, ácido fuerte para el ácido clorhídrico, ácido débil para el ion carboxilato, ¿no? Para el ion cloruro. La razón de esta diferencia es en que la acidez que demuestra una sustancia está relacionada con la estructura. La estructura del carboxilo contiene dos funciones, ¿no? En los ácidos carboxílicos influye dos factores en su mayor o menor disociación, el efecto inductivo y la resonancia. El cloro no tiene resonancia, ¿no? Pero sí un efecto inductivo, no se olviden, por la parte halógena. Pero sí existe la resonancia en el grupo, en la ion carboxilato, ¿no? Debido a esas dos razones. Bien, un ácido carboxílico se puede disociar en agua para dar lugar a un protón, ¿no? Y a un ion carboxilato. Y podemos analizar de acuerdo a una constante de acidez, ¿no? K, que ustedes lo pueden calcular, pero en función a concentraciones. Nosotros no estamos haciendo un análisis molar, vamos a decir, de concentraciones para entrar a equilibrio químico, no, sino hay que analizar la estructura, cómo reacciona. Una vez entendido cómo reacciona, cómo se comporta en comparación de otras funciones, recién podemos ir a analizar un cálculo cuantitativo, ¿no? O cualitativo también. Entonces ya hablamos de una disociación, ¿no? Una especie mayoritaria o minoritaria. La especie mayoritaria, lógicamente, es la especie estable. El ion carboxilato va a tener una especie minoritaria, pero no tan minoritaria como la del carbocatión. Entonces, el ácido se disociará mayoritariamente si el pH de la solución es mayor a la constante acidez de este ácido. Significa que puede perder un reactivo electrofílico o un protón de hidrógeno con mayor facilidad que los alcoholes. Simplemente eso, ¿ya? Y lógicamente la constante de acidez se calcula con respecto a productos hacia los reactivos, ¿no?
Bien, los ácidos carboxílicos tienen mayor carácter ácido que los alcoholes, debido a que los iones, a ver, un ratito. Bien, debido a que estos iones carboxilatos son más estables que los iones alcoxílicos. ¿Se acuerdan que hicimos un análisis para iones alcoxílicos y que podíamos analizar su acidez y su estabilidad con respecto a a un alcohol que forma un ion alcóxido, perdón, primario, alcóxido secundario y alcóxido terciario, ¿cierto? Y esa estabilidad iba disminuyendo y la acidez también no iba aumentando. Y hay que analizar eso, porque los iones carboxilato no tienen iones carboxilato primario, secundario ni terciario, sino son más estables. Entonces, su acidez aumenta, ¿ya? Por la estabilidad de la molécula. Entonces, el ion carboxilato, lógicamente, tenemos acá, si se dan cuenta, miren, una resonancia. La resonancia es capaz de aumentar el efecto de la acidez de una molécula, ¿no? Porque el alcohol, como ion alcóxido, si se dan cuenta, aquí no tenemos resonancia para este ion alcóxido, ¿no? No obstante, para el carboxilato sí, y lo hemos hecho en las propiedades químicas, ¿no? Desde un oxígeno 1 a un oxígeno 2, y este es el oxígeno 1 y este es el oxígeno 2. Entonces, debido a la resonancia, la acidez aumenta, ¿sí? Y el efecto inductivo también es mayor sobre esta estructura en comparación de el ion alcóxido, ¿no? Entonces, el ácido se disolverá mayoritariamente, bueno, de la misma forma, si el pH de la disolución es mayor, ¿no? Entonces, la estabilización del ion carboxilato, ¿no? Lo que vamos a analizar con respecto a la energía, vamos a necesitar menor cantidad de energía para que este ion carboxilato se estabilice, porque es más estable, mientras el otro es menos inestable, ¿no? En forma, ¿sí? Entonces, esta resonancia, lógicamente, por la estructura pi, ¿no? Que generan los lóbulos superiores e inferiores del carbono sp2, que es capaz de formar tanto con el oxígeno superior como el oxígeno inferior, ¿no? Ese doble enlace está en punto suspensivo porque puede formarlo acá como puede formarlo acá, ¿no? Ahora podemos hablar lógicamente, cada enlace simple del oxígeno tiene un orden de enlace, ¿no? Un enlace sigma y la otra mitad en enlace pi en la resonancia. Cada átomo de oxígeno tiene la mitad de la carga positiva en el ion carboxilato, cuando antes que se unan y formen, en este caso, un doble enlace, ¿no? Tenemos la mitad de la fuerza aquí y la otra mitad acá. Eso genera una deslocalización. La deslocalización de la carga negativa sobre los dos átomos de oxígeno hace que el ion acetato sea más estable que el ion alcóxido o el carboxilato, ¿no? El ion de dos átomos de carbono, ¿sí? Por enlace pi puede rotar, ¿sí? Por la resonancia. Entonces, la magnitud, ¿cómo varía esta acidez con respecto tal vez a un sustituyente que existe en la cadena de los ácidos? Posiblemente tengamos otras funciones, funciones que generan un efecto inductivo. El aumento de la acidez es por la resonancia y por el efecto inductivo. ¿Qué pasa si yo aumento un sustituyente que genera un efecto inductivo? Como vemos en la imagen, un cloro. Este es una especie que genera un efecto inductivo sobre la estructura. Por ende, va a afectar a su acidez, ¿no? Entonces dice, la magnitud de los efectos de los sustituyentes depende de su distancia del grupo carbonilo. Si no tuviéramos ningún sustituyente, la acidez depende del grupo carboxilo, ¿no? De su resonancia y de su efecto inductivo de los dos oxígenos. Ahora, si yo tengo un sustituyente que va a aumentar el efecto inductivo de la estructura, debo analizarlo de cómo va a afectar a esta estructura, qué tan cerca está de ese grupo carboxilo.
en sí lo más importante del carbono que contiene al carbonilo y al oxidrilo, ¿no? Entonces, los sustituyentes en los átomos de carbono alfa, ya sabemos cuáles son los átomos de carbono alfa, beta, gamma, son más efectivos para incrementar la fuerza de los ácidos porque se encuentran más cerca ya del grupo carboxilo. Lógicamente, para átomos o para cadenas de ácido carboxílico de un peso molecular menor, como vemos en la imagen arriba. Tenemos un ácido carboxílico de 2 átomos de carbono, el ácido acético. La sustitución de un hidrógeno por un sustituyente que genera un efecto inductivo negativo está muy cerca del grupo carbonilo, ¿no? Este es el carbono alfa. Entonces aumenta su acidez. Va a aumentar porque está más cerca. Pero si yo sigo sustituyendo, genero mayor efecto inductivo sobre ese carbono que los contiene y sobre el carbono del carbonilo. Entonces va a aumentar la acidez. Y si termino de sustituir totalmente ese carbono alfa, la acidez va a ser mucho más debido al efecto inductivo que generan los sustituyentes de halógeno. Caso contrario, tengo una molécula de un peso molecular ya bastante considerable, ¿no? De varios átomos de carbono, y empiezo a sustituir. Mientras más lejos esté del grupo carbonilo, su acidez es menor, porque el efecto inductivo va a ejercer por izquierda y por derecha, ¿cierto? Va a tener una por izquierda, otra por derecha, va a tratar de llegar acá, va a ser menor al próximo carbono, ¿sí? Pero es mucho fuerte en el primer carbono, ¿no? Entonces, ese efecto inductivo que genera este grupo carbonilo, ¿sí? No se cruza tanto con el efecto inductivo del halógeno sobre ese carbono. Sí va a aumentar la acidez, claro, pero no es considerable. Si yo cambio la posición del halógeno a un carbono que esté más cerca, carbono beta, la acidez va a aumentar, va a ser un ácido más fuerte porque ya el efecto inductivo va a ser mayor sobre la estructura. Aquí va a ser mayor sobre este carbono y sobre este carbono. Se reparte de igual manera posible, ¿no? De eso se trata el efecto inductivo, ¿sí? Y si lo sigo acercando a un carbono vecino, ya el carbono alfa, su acidez va a aumentar considerablemente porque el efecto inductivo de toda esta área de acá, de toda esta molécula, va a ser bastante fuerte sobre quién, sobre este carbono, carbono beta y sobre el carbono gamma, ¿no? Con respecto a la nomenclatura griega, ¿sí? Entonces, si yo puedo ir sustituyendo más halógenos, su acidez va a ir aumentando. Cuando más alejados se encuentren los sustituyentes del grupo carboxilo, más pequeño el efecto inductivo, ¿no? Más pequeño. Se aumenta a más cerca, mayor. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, lógicamente, el efecto inductivo, ¿no? Comparando los grupos con el grupo funcional alcohol, nosotros tenemos sigma negativo sobre los oxígenos, ¿no? Sobre los oxígenos. Entonces tenemos el grupo carboxilo, que es un grupo polar. Desde un inicio lo habíamos denotado. El desplazamiento del par de electrones del oxígeno, del oxidrilo hacia el carbonilo, debilita su unión con el hidrógeno y facilita la separación. De ahí viene de por qué se puede desprender un hidrógeno con mucha facilidad, ¿no? Debilita el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿ya? Y entonces el ácido se disocia, formando iones carboxilados, ¿no? Como la disociación ocurre para un bajo porcentaje de moléculas, el ácido es débil. No todos los ácidos son igualmente débiles. La fuerza de un ácido puede expresarse por su constante de acidez, la capacidad de disociación del hidrógeno que lo contiene. Podemos comparar ácidos monoácidos, ¿no? Poliácidos también, policarboxilados, y que contengan también sustituyentes que aumenten la acidez, como si se considera un dicloroacético o un tricloroacético.
En este caso, este tiene mayor sustituyente. El efecto inductivo está reforzado. Es que el carácter fuertemente electronegativo del cloro acentúa todavía más la deficiencia de electrones del carbono carboxílico, lo que motiva al debilitamiento del oxidrilo del enlace carbono-oxígeno. Por lo tanto, es fácil la separación del protón como reactivo electrofílico, ¿sí? Por lo que el ácido halogenado correspondiente es más fuerte con respecto a lo que hemos visto acá, ¿no? Entonces, ven el análisis importante que podemos tener del efecto inductivo sobre todas las funciones orgánicas, ¿sí? Sobre todas las funciones orgánicas. El efecto de resonancia es otro factor que influye en la disociación de los ácidos, ¿no? Eso por, ya lo hemos explicado, la movilidad electrónica, la deslocalización de los electrones entre el oxígeno 1, carbono 1 y oxígeno 2, ¿no? Forman estos iones, son estructuras resonantes. Y tenemos la resonancia que ya lo hemos visto, ¿no? Para la forma de iones carboxilato, que ahora ya sabemos, esto ya lo hemos visto, ¿no? Bien. Se puede observar que este anión carboxilato, ¿no? Se ve que cualquiera de los átomos del oxígeno puede estar unidos al carbono. Claro, porque el oxígeno 1 y el oxígeno 2 va a cambiar la hibridación. Puede ser de sp2 a sp3 o de sp3 a sp2 por enlace covalente doble. Y cualquiera va a dar la carga positiva, ¿no? Es bastante importante. Y eso hace que los ángulos estén en constante movimiento. La estructura, porque el enlace doble va a ser menor al enlace simple del oxígeno, ¿no? Entre oxígeno. Entonces, la estructura se va a ir modificando, ¿no? Hay que tomarlo en cuenta. Bien. Entonces, una característica importante de todas las funciones orgánicas es su representación y su identificación, ¿no? Con respecto a un análisis espectrofotométrico, todas las funciones orgánicas se las pueden analizar con respecto al efecto inductivo, con respecto a la acidez que este es capaz de demostrar entre mismo ácido-ácido, entre alcohol-alcohol, o las otras funciones orgánicas, como hemos visto hasta el momento. En este caso se las puede identificar con frecuencias de onda. Siempre los análisis de compuestos orgánicos, que no se sepa qué compuesto orgánico existe, se hace un análisis espectrofotométrico, ¿no? Ya sea un gaseoso o un líquido. Y cada función orgánica, ustedes van a ver, tiene un ancho de banda para ser representado con una frecuencia. Y eso se lo denota bastante en los análisis, ¿sí? Esto es un análisis espectrofotométrico, donde cada curva, cada línea tiene una respectiva frecuencia, ¿no? Un ancho de banda. Y en este caso, las bandas que son más largas son de ácidos carboxílicos por el efecto inductivo, ¿no? Que genera el carbonilo y el oxidrilo y tienen sus unidades respectivas, ¿no? Solamente se lo estoy mostrando. No vamos a entrar en detalle de, pero sí le sirve de, en este caso, si alguna vez llegan a estar en industrias que hagan análisis espectrofotométricos a los compuestos orgánicos se los puede identificar si es que tienen carbonilos, oxidrilos, grupos aminos, doble enlace, simple enlace, ¿no? Con el ancho de banda y su frecuencia, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá para los ácidos? ¿Dudas? ¿Consultas?
¿No hay ninguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre el laboratorio. Ya, dígame, ¿cuál era? ¿Qué laboratorio primeramente? Cualquier laboratorio, solo que quería preguntar si es que podemos sacar las fotos que usted nos mostró o tenemos que hacerlo de nuevo. No, no, o sea, la parte de los esquemas me habla, ¿no? Eso es arbitrario, ¿no? Pueden ir en la parte de anexo, ¿sí? Pueden buscar imágenes de internet, no hay problema, ¿no? Los puntos que les di del laboratorio dice procedimiento literario, escrito solamente. Ya si cada uno desea adjuntar imágenes, lo puede hacer en forma de anexo, ¿no? Pero eso es independiente, no está en los puntos de que les di para el formato del informe, ¿no? Ahí dice descripción literaria. ¿Está bien? Claro, y si quiere puede utilizar con lo que se explicó, no hay problema, si desea, ¿no? Auxiliar, y los materiales los ponemos en la parte de anexo o en la parte de materiales. No, la imagen, si usted quiere colocar imágenes en materiales, va en la parte de anexo, ¿no? Toda imagen, como le expliqué a un inicio, la La junta en otra anexo. auxiliar dijo que en sus laboratorios de ella quiere que pongamos en material la imagen del material. No, no, todo en anexo, para uniformizar, ¿ya? Todo en anexo, los 5 laboratorios. Porque va a haber algunas personas que no colocan imágenes, entonces, bueno, no está dentro del, se podría decir, del formato que yo les expliqué, ¿me entienden? Entonces, sí van a tener los mismos materiales en reactivo, todo, ¿no? Pero las personas que deseen adjuntar imágenes lo hacen en anexo, ¿ya? Está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo sobre el laboratorio 4 de las propiedades organolépticas que subieron a Classroom. Ya. Aquí tengo el laboratorio 4. ¿Cuál es su duda? No, los datos que está en Classroom es que, por ejemplo, en el reactivo de Shift, nosotros trabajamos con cuatro reactivos, ¿cierto? En las propiedades organolépticas que te suben en el Classroom, solo hay de dos, digamos, por ejemplo. Ya. Eso es porque, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Formaldehído, etanal, acetona, butanona. Aquí en el laboratorio no hay formaldehído, ya, no hay, ni hay en este caso butanona, ya. Con los dos que hemos trabajado ha sido etanal y acetona. Entonces eso varía, pero los datos que se le envió están con respectivo a esos compuestos. Ahora, si varían eso en algunas propiedades organolépticas, se comparan con otras guías, otro semestre que se hizo, no había formaldehído y simplemente se trabajó con etanal y acetona. Que siempre hay una variación entre estos dos aldehídos, no hay siempre los dos en laboratorio. Eso por tema de reactivo, ¿ya? Son reactivos controlados. ¿Está bien? Sí, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? El examen, el tema que escogimos como grupo para el examen final, ¿verdad? Claro, por el examen final. Ya, gracias. Este sábado vamos a ver recién el tema de los grupos, si no lo hemos visto el anterior sábado, si es que hay alguna variante de tanto integrante, y creo que había algo de un tema, no recuerdo bien, pero bueno, este sábado lo vamos a ver todo eso, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿Las clases grabadas los sábados dónde las están subiendo? Yo no estoy grabando nada, les expliqué por qué, porque no tengo espacio en la nube ni
mi dispositivo, ¿no? Entonces, cada persona la graba la clase. Creo que hay una de sus compañeras que la está subiendo a un enlace, ¿no? Sería bueno que pregunten en su grupo, ¿ya? Ingeniero, el sábado también va a ser el simulacro, ¿no? Del examen. Sí, 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 sí. Este sábado vamos a tener el examen simulacro. Eso no, bueno, lo explicamos, ¿no? Para las personas que deseen participar del examen, ¿no? Ahí sacamos dudas. Ahorita vamos a entrar al detalle de eso para que les diga qué deben tener para el sábado, ¿ya? Más que todo. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una, ingeniero, en los, en los cálculos de laboratorio 1 sería. ¿Ya? ¿Qué tiene? ¿Cuál? Pide la cantidad del producto, ¿no? De que sacamos de los halogenuros. Y el teórico y el teórico y el experimental. Y en el experimental no dice peso del vaso precipitado vacío y ya con el producto. Y eso no hay en el, claro, eso quería preguntarle si. No está el dato en los videos, si no me equivoco, está el peso del vaso vacío y también del vaso lleno. La diferencia del peso vacío del vaso lleno es la masa experimental, ¿no? Sí. Y eso no hay no hay en el Classroom ni en la clase grabada que tengo, que me pasó un compañero, no está igual Ya. en la. En los videos tiene que estar sí o sí hay el peso del vaso lleno. El video de YouTube, ¿me entiende? ¿Ha revisado el video de YouTube? El video de la experiencia. No, eso sí que no revisé. Ahí Sí. revíselo, ahí hay varias informaciones también. Ya, entonces eso sería. Ya, Entonces lo veo ya, cualquier cosa le digo nomás. ya Ya. está bien. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Bueno, ¿El laboratorio es individual o grupal? Disculpe. todo es grupal. Gracias. Bueno, bueno, no hay ninguna otra pregunta. Ya. Para el sábado, ya, cada persona debe saber, o sea, ejemplo, Bravo y Murga, voy a dar dos ejemplos. ¿Ya? Para el sábado, Bravo tiene que tomar una decisión si su examen virtual, los exámenes que lo va a dar desde el examen simulacro, lo va a dar desde una computadora o desde un teléfono celular, ¿sí? Desde un dispositivo móvil. ¿Eso por qué? Puede ser que haya personas que no cuenten con una computadora, ¿no? Una computadora que tenga una cámara, ¿sí? Hay posibilidad. Si no cuenta con ese dispositivo, bueno, tendrá que obligadamente hacer uso de un dispositivo celular que tenga su cámara para mostrarse, ¿no? Entonces, para el día sábado, eso les encargo, que tengan ustedes un dispositivo para el examen que pueda mostrarse, que tenga una cámara habilitada. Caso contrario, no lo tiene, el día sábado me comunican esas personas. Yo voy a habilitar el chat y, bueno, digamos, Murga, Castedo no tienen, o Coyo, Mariscal, bueno, ahoritamos una lista y les doy las indicaciones para esas personas de cómo van a tomar en cuenta el examen, ¿sí? Por el momento eso. Ya el día sábado les explico a mayor detalle cómo se va a hacer el examen simulacro. Lo vamos a hacer después de la clase, no va a durar ni media hora, ¿ya? Y ahí vamos a atender todos los problemas que ustedes pueden llegar a tener. ¿Alguna pregunta? Bueno, eso sería todo entonces por hoy, sí. Nos vemos, Bené. Que tengan una buena noche. Hasta Hasta luego, luego. ingeniero, igualmente. Ingeniero, que está bueno. Luego, ingeniero, gracias.